Soy sargento segundo del ejército colombiano, y esto que voy a contar pasó en 2014, cuando aún era cabo. Creo que sin exagerar fue mi primer encuentro con la maldad pura. Me asignaron a un punto de control cerca de un puente internacional en la frontera con Venezuela. No voy a dar el nombre exacto del lugar, por obvias razones. Ahora, hace falta entender una cosa sobre la frontera entre Colombia y Venezuela, y es que los dos países no se llevan mal. Pero la línea entre ambos es tan grande, con tantos pasos formales e informales, que la vuelve un terreno perfecto para que gente que se dedica a hacerles daño a los demás realicen sus operaciones sin consecuencias. Además, si mal no recuerdo, en esa época ya se estaban sintiendo los primeros síntomas de la crisis económica del vecino país. Empezaba a verse más movimiento de migrantes y familias buscando oportunidad en otra parte. Cuando hay ese tipo de vulnerabilidad, siempre aparecen los buitres, esa gente que se aprovecha de la miseria de los otros. Debido a ese comportamiento anómalo, mi tarea era apoyar a los agentes fronterizos. Yo no era el de migración, pero sí el que estaba para reforzar seguridad, hacer requisas cuando se nos pedía, y reaccionar si algo se salía de control. Lo normal era observar comportamientos raros, y estar atento a vehículos que no cuadraban con la hora o con la ruta. La noche del suceso había un ambiente extraño en nuestro lado del puente, aunque no lo digo por el clima, sino porque se sentía más solo de lo normal. No era la típica noche con flujo constante, y eso hacía que hubiese menos ruido, menos conversaciones, y a mí particularmente me dio una sensación extraña en el cuerpo, como si algo siniestro se estuviera acercando. Soy algo supersticioso, y esa noche sentí que algo raro iba a pasar. Yo estaba en mi puesto, mirando hacia la nada, cuando escuché llegar a un camión no muy grande al puesto de la frontera. Lo miré y era de esos camiones pequeños donde los andinos suelen mover sus frutas y hortalizas. Pasan bastante desapercibidos y no te fijas ya que son camiones humildes, y siempre van cargados de lo mismo: comida. Sin embargo, había algo raro, y es que lo estaba manejando un hombre que estaba pálido, como si le hubiese sacado la sangre del cuerpo. No me fijé de inmediato en él, pero a medida que se fue acercando, se me hizo imposible no notarlo y comenzar a analizarlo. Lo primero que me llamó la atención fue su postura. Estaba demasiado rígido, como si fuera una estatua tras el volante. Yo había trabajado ahí unas cuantas semanas, y aprendí bastante rápido a leer a las personas. A veces las personas se ponen nerviosas a la hora de enseñar el pasaporte o la cédula, pero eso no eran nervios normales. Ese hombre estaba tan tenso que parecía que explotaría en cualquier momento. El agente fronterizo lo atendió primero, pero creo que él no se dio cuenta de nada, y apenas lo miró a los ojos mientras revisaba sus papeles. Yo alcancé a ver que hablaron, que revisaron lo básico, y lo dejaron avanzar. Yo estaba pensando justamente que yo no lo hubiese dejado pasar, viéndolo lo nervioso que estaba, pero no podía hacer nada al respecto. Fue en ese preciso momento donde todo se puso raro. El conductor intentó encender el motor para seguir, y justo en ese instante se escucharon 3 gritos seguidos. Unos alaridos de horror terribles que nunca más he escuchado en mi vida. Eran gritos de ayuda totalmente desesperados provenientes del interior del camión de ese sujeto. Miré alrededor y todos mis compañeros estaban igual de confundidos. Nos atravesamos en el camino y le ordenamos al conductor que se bajara. No tuvo tiempo de reaccionar cuando lo teníamos rodeado. Le ordenamos al hombre otra vez que se bajara, y él se quedó congelado, como si no entendiera qué estaba pasando. Abrí la puerta y al fin reaccionó. Comenzó a bajarse, lento y tembloroso, y uno de mis compañeros lo aseguró al otro lado mientras los demás nos acercábamos al camión. En mi cabeza, en ese primer minuto, pensé que íbamos a encontrar gente escondida.
De inmediato sospeché en que todo esto era un asunto de tráfico de personas, y que había 3 niñas atrás que habían gritado para pedir ayuda. En ese momento mi lógica fue esa, que estaban atrás, vivas, y que había que sacarlas ya. Empezamos la inspección, comenzando por la cabina. Revisamos la parte posterior, y ahí fue cuando notamos el olor. Entre las hortalizas había un aroma que no soy capaz de describir con detalles. Solo puedo decir que era un aroma fuerte y muy desagradable. El sargento ordenó abrir todo lo que se pudiera abrir. Revisamos con linternas y les gritábamos que nos dijeran dónde estaban mientras tocábamos paneles, buscando espacios que no cuadraran con la estructura del camión. Nos ponía muy nerviosos que no nos estuvieran contestando. Y fue una inspección más cuidadosa de lo normal, porque los gritos nos habían puesto en modo de urgencia. Al final encontramos un compartimiento oculto y respiramos aliviados porque pensábamos que habíamos logrado rescatarlas. Cuando abrimos, se nos cayó el mundo encima. Dentro estaban 4 niñas. No voy a entrar en detalles morbosos, solo diré lo necesario. Estaban ahí, apretadas en un espacio imposible, y ya no tenían vida. Ninguna pasaba de 13 años por lo que se veía. A mí se me apagó algo por dentro. No es que uno no haya visto cosas duras en la vida militar, pero esto era tan distinto, tan excesivo, que no exagero cuando digo que algo no ha vuelto a ser igual dentro de mí desde entonces. Tuve que salirme del camión en ese instante para no vomitar o romper a llorar. No sé definir bien qué era lo que sentía en ese momento. Y cuando volteé a ver al conductor, cuando noté que él ya sabía que las habíamos encontrado, vi la maldad en su mirada. Una maldad fría y calculada contra unas niñas inocentes. Para mí eso no tiene perdón. El conductor empezó a hablar rápido, diciendo que él no sabía lo de las niñas, que a él solo le pagaban por llevar el camión y que no era su culpa. Juro por Dios que ese sujeto debió ser el hombre más malvado y con menos neuronas que haya visto hasta ese momento. Nadie había dicho nada de unas niñas, pese a que hubiésemos escuchado gritos. Nadie lo había mencionado en voz alta. Yo no soy juez, y ahí no me tocaba decidir su destino, aunque me hubiese gustado. Sin embargo, solo podía hacer lo que tocaba según el procedimiento: asegurar la escena y llamar a la policía. Pedimos apoyo inmediato y se aisló el área. Llegó personal que debía llegar y ahí fue cuando vino lo que a mí me persigue al día de hoy. Yo no soy forense y tampoco me las doy de experto, pero cuando las vi, supe al instante que no eran recientes. Sin embargo, en mi cabeza seguían sonando los gritos, y sé que yo no era el único. De hecho, lo comenté con el agente fronterizo y con mis compañeros. Todos oyeron lo mismo. No fue nuestra imaginación. Además, fueron gritos claros. No pudieron haber venido de otra parte. Cuando llegó el personal encargado de revisar y levantar el caso, confirmaron algo que yo ya sabía, pero que igual me dejó helado. Por el estado general y por lo que podían determinar, esas niñas llevaban al menos 3 días sin vida. 3 días. Eso significaba que no pudieron gritar esa noche, no de la forma en que nosotros lo escuchamos al menos. No 3 gritos juntos, con esa fuerza, en ese instante exacto en el que el camión iba a arrancar y perderse del punto de control. Ahí fue cuando me entró esa sensación de que las niñas pidieron ayuda de alguna forma, como si lo último que quedaba de ellas hubiera empujado ese sonido para que alguien se diera cuenta. Porque si ese camión seguía de largo rumbo al interior del país, nadie sabe dónde hubieran terminado, ni si alguna vez las hubieran encontrado. Esa noche yo me quedé mal. Los soldados somos humanos después de todo, y simplemente no pude trabajar tranquilo. La rabia y la impotencia por lo que había pasado no me dejaron tranquilo durante días. Yo he visto gente pasar hambre y he visto desesperación, pero esa clase de crimen es otra cosa.
Y lo peor es que el hombre del camión no era ni el primero, ni será el último que intentará pasar algo así por la frontera, usando a la gente como mercancía. La historia, para más frustración mía, no tuvo el ruido que yo esperaba. En 2014 estaban pasando tantas cosas, tantos casos, tanto movimiento en la frontera, que la noticia quedó completamente opacada. A veces ni siquiera conviene hablarlo porque la gente no quiere pensar en esas cosas. Les duele y les da tanto asco que prefieren creer que eso no pasa casi, pero pasa. Y yo no puedo sacarme de la cabeza esos 3 gritos, porque fueron lo que nos hizo parar ese camión. Y si ellas ya no podían gritar, entonces alguien, o algo, gritó por ellas. Gracias por suscribirte, dejar tu like y compartir. No voy a decir mi nombre, solo diré que soy sargento primero del Ejército del Perú, y que durante un tiempo, antes de mi promoción, me asignaron la tarea de resguardar la entrada principal de una mina en una zona rural, en la sierra. El trabajo era bastante pesado, sin importar a qué hora me tocara patrullar. Si era de noche, hacía tanto frío que sentía que se me congelaban los dedos. Y si era de día, el sol te quemaba con tanta fuerza que te podía dar un golpe de calor. No había puntos medios en esa parte de la sierra. Pero aún así, lo más difícil no era estar parado por horas a la intemperie, sino la sensación de estar lejos de todo. La mina quedaba en un lugar muy apartado del pequeño pueblo donde quedaba mi cuartel y el hogar de los mineros. Los mineros entraban desde temprano con sus herramientas y salían al final del turno, a eso de las 6. Eso se repetía todos los días, y cuando llegaba la noche el silencio era absoluto. Como dije, a mí me tocaba vigilar la entrada principal, aunque ese nombre le queda algo grande. En la práctica solo era un hueco en la montaña donde podían caber 2 hombres de pie, uno al lado del otro y un carro de minería. El trabajo ahí se hacía a la antigua, con picos y linternas. En cuanto a mi trabajo, la consigna era clara. Nadie entra sin autorización y nadie se queda dentro de la mina fuera de horario. Y si pasa algo extraño, se reporta por radio de inmediato. Una noche, ya tarde, yo estaba haciendo mi ronda frente a esa entrada. Eran más o menos las 11, y durante todo ese tiempo no vi a nadie entrar, ni me informaron que alguien estuviera entrando por alguna de las otras entradas. Vi salir a los últimos del turno. El capataz los contó y se acabó el día para ellos. La mina, en teoría, se quedó vacía, y por eso me sorprendió tanto lo que escuché en ese momento. Desde adentro, desde el túnel que estaba detrás de mí, se oyó el sonido de un pico golpeando piedra, fuerte y seco. Era un sonido inconfundible que yo ya había escuchado en muchas ocasiones, cuando me asignaban el turno de la mañana. Era tan claro el sonido, que ni siquiera se me pasó por la cabeza que pudiera ser una piedra cayéndose. El golpe seco se repitió a los pocos segundos, haciendo eco por toda la mina. Y otra vez. Y otra. Como si alguien estuviera trabajando en silencio al fondo de la mina. Yo levanté la linterna y alumbré la entrada. Pero obviamente no vi a nadie, porque la oscuridad se traga la luz en esos túneles. Además, por el eco que hacía, esa persona, ese hipotético intruso, debía estar trabajando a una gran profundidad. Yo no tenía orden de entrar a la mina si algo así pasaba, ya que el riesgo de perderse era bastante alto. Por eso agarré el radio y primero llamé a los guardias de las otras entradas. Solo eran 2, que de inmediato me dijeron que ellos también lo habían escuchado, pero que no habían dejado entrar a nadie. Y además vieron cómo los encargados contaban a los mineros antes de irse al pueblo. Ahí fue cuando llamé al comando y pregunté directamente si se había programado trabajo nocturno y algún equipo de mineros se había quedado adentro. Tuve que esperar unos cuantos segundos para que me contestaran del otro lado. Me dijeron que no, que según el reporte las minas estaban vacías
pero yo tuve que insistir, porque mientras esperaba podía oír los golpes sobre la piedra. Les dije que se está escuchando actividad, como golpes de pico dentro del túnel. Ahí la cosa tuvo un giro extraño, porque hubo un silencio largo entre el comando y yo. No el silencio normal de radio, sino como si los operarios estuvieran viéndose entre ellos antes de hablar. Y luego me dijeron que lo ignorara. Esa orden me pareció extraña. Si tú reportas algo así, lo lógico es que te pregunten más, que manden a alguien, que confirmen. Pero no. Simplemente me dijeron que el teniente dio la orden de permanecer en los puestos e ignorar la actividad. Yo obedecí la orden y me quedé afuera, atento a los golpes que se escuchaban en el interior, esperando ver de un momento a otro a un minero rezagado, intentando salir de la mina a escondidas con un saco de material. Pero no. El sonido siguió durante 1 hora, intermitente. Cuando pensaba que ya había parado, se repetía el sonido del pico sobre la piedra, a veces lejos y a veces más cerca de la entrada. Yo alumbraba el interior esperando ver algo en cualquier momento, pero eso nunca pasó. En un momento pensé que tal vez sí había gente adentro y no la reportaron. Y entonces pensé lo peor, que fuera un caso de corrupción. Alguien en el cuartel trabajando de la mano con el capataz y unos mineros para extraer recursos no declarados y venderlos por su parte. Eso empezó a molestarme. En ese momento y aún a día de hoy soy una persona con un sentido de la moralidad y el honor muy firmes. Y no quería verme manchado por la corrupción de alguien más. Ya no podía quedarme con eso sin al menos revisar un poco. Decidí acercarme solo hasta donde alcanzaba la luz, sin meterme demasiado en la mina. Solo unos pasos, para confirmar si había alguien cerca de la entrada. Lo hice con cuidado, pensando en no perder la salida de vista, y ni bien puse un pie dentro. Escuché un chillido horrible que me perforó los oídos. Fue un grito que sonaba como si alguien estuviera muriendo. Jamás escuché un grito tan brutal, tan largo y desesperado. Se me heló el cuerpo y retrocedí hasta la entrada para llamar de nuevo por radio a los otros guardias. Ellos esta vez me dijeron que no habían oído a nadie gritar y que los golpes se habían detenido hacía un buen tiempo. Yo me quedé afuera con el arma en la mano, sin entender qué acababa de escuchar ni qué estaba pasando. Volví a llamar por radio al cuartel y les dije lo del grito, explicándoles que acababa de oír algo imposible de ignorar. Y otra vez guardaron silencio durante un rato largo, como si estuvieran consultándole al teniente, y al final me respondieron lo mismo, que obedeciera la orden, que lo ignorara y que no me metiera. Ahí ya no era solo el miedo y la confusión por los gritos y los ruidos extraños, sino el miedo de estar encubriendo algo muy siniestro que estaba pasando en el fondo de la mina. Una cosa es escuchar golpes y pensar en un error, y otra es escuchar un grito así y que te digan que lo ignores. Sin embargo, no sabía qué hacer, y al final hice lo que un soldado tiene que hacer: mantener la calma y obedecer la orden que me dio mi superior. Después de ese grito pasó algo raro. Se hizo un silencio total, no solo adentro sino también afuera, donde yo estaba parado. Fue como si el aire se apagara y durante el resto de mi turno una paz absoluta se apoderó de ese lugar. Al día siguiente nadie me mencionó nada, ni me preguntaron qué había pasado. Fue como si yo no hubiera reportado nada. Eso me calmó, ya que de ser un caso de corrupción o algo peor, de seguro me hubiesen dado una, llamémosle advertencia, para mantenerme callado. Pero nada. El resto del tiempo que estuve apostado ahí no volvió a repetirse ni una sola vez. Y eso es lo que más me deja con la duda. Porque si hubiera sido una máquina, un animal, una caída de piedras, algo habría vuelto a pasar. Pero no.
Solo fue esa noche. Un par de días después, un minero viejo con el que solía hablar me notó serio y me preguntó qué me pasaba. Le conté todo lo que escuché, aunque sin mencionarle mis sospechas de que algo malo había pasado al fondo de la mina. Y él no se rió ni se lo tomó a broma. De hecho, bajó la voz y me dijo que esa noche había escuchado a los que no volvieron. No me explicó más, y tampoco hizo falta para que yo le entendiera. Continuamos. Soy ingeniero militar, y desde hace 10 años trabajo en un astillero en la costa del Golfo de México. Es, sin exagerar, el trabajo de mi vida, y pese a sus dificultades y contratiempos, siempre estaré orgulloso y feliz de haber entrado en la Marina. Aunque esta anécdota que quiero compartir no es para nada un evento feliz. De hecho, me ha dejado muchas preguntas y me pone nervioso recordarla incluso hoy. Sucedió hace unos 3 años. Esa noche me tocó trabajar hasta tarde en el astillero, directamente al costado de un buque. No doy el nombre del lugar exacto ni el del buque, porque eso sí me podría meter en problemas con mis superiores. Igual no es importante para entender lo que pasó. Esa noche estábamos haciendo reparaciones en el casco, cosas de rutina, pero el trabajo se había alargado muchísimo porque tuvimos un problema con la soldadora. Yo ya traía el cuerpo cansado de otras jornadas que también habían sido largas, así que me dolían los hombros y también la cabeza de estar concentrado tantas horas. Sin embargo, estaba despierto, lúcido. Eso es importante. Yo no tenía sueño, y tampoco me estaba quedando dormido parado ni nada por el estilo. En un momento me alejé un poco del equipo para tomar aire y despejarme un poco. No me fui lejos, solo me separé lo suficiente para estirar el cuello, mover los hombros y descansar la vista. Me quedé mirando hacia el horizonte, de un lado a otro, y terminé viendo la proa del buque en el que estábamos trabajando. El barco era grande, y de noche se veía más imponente y sombrío de lo usual. La luz no alcanza a cubrirlo todo, y por eso cualquier cosa que viera arriba en la cubierta o en el puente de mando se veía rara. Yo fui subiendo la vista poco a poco, desde la proa hacia el puente de mando, y ahí fue cuando vi una silueta extraña que rompía con la apariencia que tenía el barco frente a mí. Estaba arriba, sobre la torre que estaba encima del techo del puente de mando. Al principio pensé que estaba confundiendo una antena, un poste, o alguna estructura con una persona. Me dije que eso no tenía sentido, porque nadie tiene por qué estar ahí arriba, mucho menos a esas horas en las que no hay turno, y menos en un barco que está en mantenimiento. Me quedé mirándolo fijo, tratando de entender qué era eso que estaba viendo, convencido de que no era alguien. Y entonces la figura se movió. No fue un movimiento que dejara lugar a la duda. Fue un movimiento brusco, como si de pronto le hubiesen ordenado moverse del sitio. Ahí supe que no era una antena, sino alguien moviéndose en lo alto de una torre, sin ningún tipo de permiso ni equipo de seguridad. Me dio un golpe de alerta en el pecho. Grité y señalé hacia arriba, hacia el puente, para que mi equipo volteara a mirar, mientras veía claramente cómo esa persona, esa silueta, hacía un movimiento absurdo, como si tomara impulso para saltar desde la torre hacia abajo. Alcancé a decir algo como que vieran arriba y le dije que no saltara. Varios de mis compañeros se giraron, pero no todos entendieron al instante qué estaba señalando. Y antes de que alguien más reaccionara y viera lo que yo vi, esa figura se desvaneció detrás de la columna de la torre, como si fuera una sombra más. Yo no despegué la mirada de la torre, esperando verlo bajar por la escalera en cualquier momento, pero no lo vi esconderse ni moverse hacia otra parte del techo, en el puente de mando. Y yo me quedé señalando a un techo vacío, mientras mis compañeros me veían confundidos.
A partir de ahí todo pasó realmente rápido. Mis compañeros no lograron ver nada, pero sabían que yo no estaba loco y avisamos que alguien se había metido al buque. A los 5 minutos llegó personal de seguridad del astillero. Subieron al puente, revisaron accesos, pasillos, escaleras. Revisaron adentro del puente, la cubierta y alrededor. Me consta que buscaron por todo el buque a la persona que yo había visto, pero no encontraron a nadie. Mientras más tiempo pasaba sin que encontraran a ese intruso, más nervioso me ponía porque en la marina no es bueno que empieces a ver cosas. Cuando terminaron de buscar, el jefe de ingenieros y el jefe de seguridad se me acercaron y me preguntaron si estaba seguro de lo que vi. Les dije que sí, y durante 15 minutos estuve repitiendo los detalles de lo que había visto, asegurándoles que estaba bien despierto. Y no fue que yo estuviera solo. Había gente conmigo, solo que no alcanzaron a verla, porque fue cuestión de segundos. Ellos se miraron y me convencieron de que todo estaba bien, ya que me veían demasiado nervioso, pero insistieron en que no había encontrado nada y que probablemente me había confundido. Además, la tripulación estaba de alta, y ese buque estaba en reparación, sin ningún personal quedándose en su interior. En pocas palabras, lo que yo había visto no parecía ser posible. Luego de conversar un rato más, el jefe de ingenieros me mandó a descansar. Para mi alivio, no me regañó ni me dijo que estaba inventando. De hecho, me dijo que era normal ver cosas extrañas cuando uno estaba expuesto a mucho estrés, y me recomendó descansar un poco más y no preocuparme tanto por las pequeñas cosas. Le agradecí el consejo y me fui a mi casa, aunque, como digo, en ningún momento he dudado de lo que vi. Alguien, o más bien, algo estaba arriba del puente de mando, en un lugar donde no debía haber nadie, moviéndose con una naturalidad extraña. Y esa persona no bajó, no corrió, no salió. Simplemente desapareció ante mi mirada. Desde entonces, cada vez que me toca trabajar tarde cerca de un buque, por costumbre siempre termino mirando hacia arriba, al puente. Aunque sinceramente espero no ver algo así nunca más. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es José Manuel, y soy soldado del ejército mexicano desde hace 20 años. Esta historia me pasó en mis primeros años, en la frontera con Belice. No voy a decir el punto exacto ni el nombre del tramo, porque aún hay cosas que se manejan con discreción, pero tampoco hay mucho que decir. Es un tramo rural, en una parte selvática de la frontera donde no hay poblaciones grandes, y muchos de los caminos están mal marcados. Era necesario vigilar la zona para evitar el tráfico de droga de un lado a otro. Esa noche estábamos patrullando un tramo de la frontera en vehículo. Mi compañero Francisco iba manejando y yo de copiloto, atentos a lo de siempre. Movimientos raros, gente cruzando por donde no debe y vehículos sin luces. Cualquier cosa que nos tocara reportar. Ese estaba siendo un turno normal, sin nada interesante que mencionar. Íbamos hablando de algo, no recuerdo qué, y lo único que se escuchaba era el viento y el ruido del motor. A decir verdad, esto me pareció lo más extraño en retrospectiva, porque tenía entendido que cuando algo sobrenatural está por pasar, el ambiente cambia. Se puede sentir algo extraño que se acerca. Pero esa noche no. No hubo nada que nos previniera de que algo pasaría. En un punto del patrullaje, creo que a las 12 de la noche, vi algo a lo lejos que me llamó la atención. Al principio fue una forma parada cerca de la orilla, en el otro carril de la carretera como una silueta contra la oscuridad. Le dije a Francisco que bajara la velocidad. Él frenó y yo me quedé mirando fijo a esa cosa, tratando de entender qué era. Francisco al parecer no podía verlo,
Pensé primero que podía ser un árbol raro o un poste que yo no estaba distinguiéndolo bien, o quizás alguien con algún bulto encima. Pero por más que le dije a Francisco que viera bien, él no podía ver nada. Yo no podía creer que no lo viera porque, para empezar, estaba solo a unos 50 metros. Lejos, pero no tanto como para no poder distinguirlo. Y sí, la carretera estaba a oscuras. Pero él tenía mejor vista que yo, y aún así yo sí podía verlo. Algo con esa silueta estaba mal, porque era demasiado alto para ser una persona normal. Cuando ajusté la vista vi algo que me dejó frío. Tenía lo que parecían cuernos en la cabeza. No eran ramas o sombras al azar porque ni bien noté esos cuernos. Esa cosa volteó a mirarnos, y logré ver bien la silueta. Se veían simétricos, hacia arriba, cuernos saliéndole de la cabeza. Yo mismo pensé que estaba viendo mal porque, claro, iba con Francisco que no veía nada y estaba perdiendo la paciencia. Yo no quería ser el soldado que se asusta con sombras, y me hice el fuerte para decirle que avanzara, que solo estaba viendo mal, pero ahí estaba. La camioneta empezó a avanzar y mientras más nos acercábamos, más clara se hacía la figura. Y más sorprendido estaba yo de que Francisco no lo viera. Pero él notó algo que yo no. De pronto me dijo que había un olor raro en el aire, pero no supo identificar qué. Subió las ventanas, y yo mientras tanto tenía la vista fija en esa cosa. Cuando estuvimos a una distancia razonable, agarré una de las linternas, de esas grandes y potentes, y me asomé por la ventana. Lo alumbré de lleno, sin importarme si Francisco lo veía o no. No había manera de que no lo viera ahora, y la luz le dio de lleno a esa cosa. La silueta no se movió como alguien sorprendido ni habló. Solo se quedó ahí, oscura, como si la luz no le afectara, devolviéndonos la mirada. Francisco me dijo asustado que no podía verlo, pero que estaba proyectando su sombra sobre los árboles y el monte del otro lado de la carretera. Yo le grité con voz fuerte que se identificara, que se acercara, que nos dijera qué hacía ahí. Esa cosa no dijo ni una palabra. Y entonces, sin aviso, el motor de la camioneta se apagó. No fue que se jaloneara o que se ahogara como cuando falla. Se apagó como si alguien hubiera girado la llave. El radio también se nos quedó sin batería, y la linterna que sostenía en mis manos, titiló como si también fuera a apagarse. Pero no lo hizo. Su luz siguió iluminando a esa silueta oscura durante unos segundos. Unos segundos después, se escuchó una risa. Pero no venía de la selva al frente, ni de la figura que estaba alumbrando. Se escuchó justo detrás de nosotros, pegada al vehículo, como si alguien estuviera ahí, sentado dentro del maletero de la camioneta. Se me apretó el pecho de golpe y sentí que el corazón se me subió a la garganta. No pude hablar y casi me quedé sin aire. Mi compañero también se quedó rígido. Lo supe porque intentó girar la llave de la camioneta para encenderla, pero la mano no se le movía bien. No es que no quisiéramos o no pudiéramos movernos. Es que el miedo nos trabó de pronto. Nos quedamos congelados, mirando hacia adelante sin atrevernos a voltear. En ese momento, la silueta que yo veía al frente se empezó a internar en la selva. Despacio, como si supiera que no la íbamos a seguir. La luz de la linterna la alcanzó unos segundos, y después se la tragó la oscuridad entre los árboles. Yo intenté abrir la puerta del vehículo, pero la mano no me respondió como debía. Mi compañero intentó darle al encendido a la camioneta de nuevo y nada. Otra vez y nada. Al final agarramos fuerza para bajarnos y revisar el capó, pero no se veía ninguna razón lógica para que no quisiera encender. Yo miré el reloj y durante 5 minutos exactos el motor no respondió. Ni una falla previa, ni una explicación en ese momento. 5 minutos donde solo estábamos ahí, en la oscuridad de la carretera y con un silencio raro alrededor.
Yo le preguntaba a Francisco si en serio no había visto nada, y él me lo juró por la vida de sus hijos, que lo único que pudo ver fue que algo invisible estaba proyectando una sombra sobre los árboles y el monte. Sin embargo, me aseguró que me creía, porque esa risa, la sombra y el olor raro que estaba rodeándonos no eran normales. Cuando por fin el motor encendió, para nuestra sorpresa no sonó raro, encendió normal, y la radio volvió a funcionar como siempre, como si no hubiera pasado nada. Francisco me dijo que nos fuéramos, y que mejor no dijéramos nada, porque a decir verdad no les va muy bien a los soldados que empiezan a ver cosas que no existen. Aceleró y nos fuimos de ahí sin quedarnos a buscar explicaciones y sin mirar atrás. Ninguno habló en el camino de regreso. Íbamos tensos, mirando por los espejos, esperando ver algo siguiéndonos en cualquier momento. Pero afortunadamente eso no pasó. Al llegar al cuartel, apenas bajamos del vehículo, un compañero que estaba de guardia nos dijo que olíamos raro. Otro se acercó y dijo lo mismo, que olíamos como a azufre. Así lo dijo. Yo me olí la camisa, el chaleco, las manos. Y sí, había un olor fuerte, extraño como a químico, como a algo quemado. Pero no era gasolina ni aceite. No era el olor normal del monte. Esa noche tuve pesadillas con esa criatura extraña que vi en la carretera. Y desde entonces, por más que quiera buscarle una explicación, siempre vuelvo a lo mismo. Vi una figura demasiado alta con cuernos. El motor murió sin razón en el peor momento. Escuchamos una risa detrás de nosotros y regresamos oliendo a azufre. Yo no puedo asegurarle a nadie qué era, pero si me preguntan por qué creo que esa noche vi al demonio, es porque, hasta hoy, no encuentro otra cosa que me cuadre con lo que pasó.